Vamos a ver el tema en este capítulo de Ezequiel 18 de la responsabilidad personal. Dice el tema de los pecados de los padres, de los padres sobre los hijos, el tema del salvo siempre salvo. Vamos a ver qué dice Ezequiel 18. Dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: ¿por qué en Israel no deja de repetirse aquel refrán que dice: los padres comen uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Yo, el Señor, juro por mi vida que nunca más volveréis a repetir este refrán en Israel. A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo. Aquel que peque morirá. Claro está el tema, ¿no? O sea, es personal. Dice: el hombre recto, bueno, sabemos que el que camina en rectitud, ¿no? El que hace lo que es justo y recto no participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni pone su confianza en los falsos dioses de Israel, no le quita la mujer a su prójimo, ni se une con su propia mujer cuando ella está en su periodo de menstruación. Bueno, esto sabemos que no es para este tiempo, y además sabemos que hay muchas más cosas que estas que dicen, ¿no? Pero bueno, no oprime a nadie, sino que devuelve a su deudor lo que le había recibido de él en prenda, no roba a nadie, bueno, comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo. Acá cuando dice, leamos bien, comparte su pan con el hambriento y da ropa al desnudo, no se refiere específicamente al tema de alimentos físicos, se refiere realmente de compartir el pan, que es la palabra, y el alimento, que es la palabra de Dios, porque ustedes fíjense que en realidad comida y cosas a los hambrientos le dan muchas asociaciones, ¿no? Sociales, civiles. Entonces yo creo que los hijos de Dios tenemos que hacer otra cosa, y es dar realmente alimento espiritual a los que lo necesitan, que somos todos, ¿no? Dice: no presta dinero con usura, ni exige intereses, no causa daño a nadie. Es justo, bueno, justificado. Cuando juzga un pleito entre dos personas, actúa de acuerdo con mis leyes y cumple fielmente mis mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento en este tiempo? Que vivamos en amor de perdón y posteriormente servicio, nada más que eso. Dice: ese hombre es verdaderamente recto y por lo tanto vivirá. Yo, el Señor, lo afirmo. Vivirá como espiritualmente, ¿no? Tendrá nueva vida, querrá decir, si es un hombre que ha venido a él en arrepentimiento. Pero si ese hombre, dice, tiene un hijo violento y asesino que hace cualquiera de esas cosas que su padre no hacía, es decir, que participa en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, que le quita a la mujer, es decir, si tiene un hijo, como todos los que están sin Dios, porque en realidad, ¿qué es un hijo violento y asesino? Todos somos violentos, todos somos asesinos, por la boca, por lo que fuere, matamos. Entonces, esto quiere decir, pero si hay un hombre que tiene un hijo que está sin Dios, es decir, que vive en lo natural, en su criatura vieja, entonces ese hombre, dice, no podrá vivir. Que presta dinero con usura y exige intereses, ese hombre no podrá vivir. Después de haber hecho todas estas cosas que yo detesto, morirá sin remedio y él mismo será responsable de su muerte. Quiere decir, este chico, si estuvo en la suya, si hizo siempre su voluntad y no la de Dios, pagará por su pecado y nada más. Dice el 14, puede suceder que ese hombre, a su vez, tenga un hijo que vea todos los pecados cometidos por su padre, pero no siga su ejemplo, es decir, que no participe en los banquetes que se celebran en las colinas para honrar a los ídolos, ni ponga su confianza en los falsos dioses de Israel, que no le quite la mujer a su prójimo, ni oprima a nadie, que no exija nada en prenda cuando le pidan prestado, que no robe a nadie, sino que comparta su pan otra vez con el hambriento y dé ropa al desnudo, que no haga daño a nadie, ni preste dinero con usura o intereses, que cumpla mis leyes y actúe según mis mandamientos. O sea, que viva en amor. Si vive en amor, ha cumplido todo lo que está diciendo y más, porque hay muchas más cosas que esas. Entonces dice, este hombre no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. ¿Ves? Si es un padre que ha cometido pecados y que vive haciendo la suya, pero tiene un hijo que sigue al Señor, que se ha arrepentido, entonces este hijo no va a pagar por los pecados del padre.
El 18 dice, su padre, que fue opresor, cometió robos e hizo lo malo en medio de su pueblo, morirá en castigo de sus propios pecados. Quizás preguntaréis, ¿por qué no paga el Hijo también por los pecados del Padre? Pues porque el Hijo hizo lo que es recto y justo y cumplió y puso en práctica todas mis leyes, por eso ciertamente vivirá. Estamos hablando de la ley en ese tiempo de Israel, ¿verdad? Pero hoy sería, este hijo vive en juicio contra la criatura vieja y entonces vivirá. Tan solo aquel que peque morirá. Es decir, morirá espiritualmente, ¿no? Ni el Hijo ha de pagar por los pecados del Padre, acá está, ni el Padre por los pecados del Hijo. El justo recibirá el premio a su justicia y el malvado el castigo a su verdad. Y miren lo que dice Deuteronomio 24:16. Los padres no podrán ser condenados a muerte a causa de lo hecho por sus hijos, ni los hijos a causa de lo hecho por sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. A ver si nos queda claro. Dice el 21, y si el malvado se aparta de todos los pecados que cometía y cumple todas mis leyes y hace lo que es recto y justo, ciertamente vivirá, no morirá. No volveré a acordarme de todo lo malo que hizo y él vivirá por hacer lo que es recto. Yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo el Señor lo afirmo. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el Señor es paciente porque quiere que todos tiendan, vuelvan al arrepentimiento, es decir, todos se vuelvan a Él. Entonces, Él es paciente. Entonces dice, pero si hay uno que es muy malo, un hijo de desobediencia, pero vuelve a mí, el hijo pródigo, yo lo voy a aceptar, por supuesto. Dice, pero si el justo, el 24, deja de actuar rectamente, escuchen esto, y hace lo malo y detestable que hace el malvado, ¿pensáis que habrá de seguir viviendo? Yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y sus pecados. ¿Qué quiere decir? Que no hay salvo siempre salvo. Si el justificado dice, deja de actuar rectamente y hace lo malo, entonces yo no volveré a acordarme de todo lo bueno que haya hecho. Morirá por culpa de su infidelidad y sus pecados. Quiere decir, pierde la salvación. Quizás diréis que yo no estoy actuando con justicia, pero escucha, pueblo de Israel, ¿cuántas veces decimos, no, Señor, pero eso no es justo porque al fin y al cabo le va mal, pero él es bueno, no sé qué? Dice, ¿no será más bien lo contrario, que sois vosotros quienes estáis actuando mal? 26. Si el justo deja de hacer lo bueno y hace lo malo, morirá por culpa de sus malas acciones. Por el contrario, si el malvado se aparta de su maldad, hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Muchas veces alguno me dijo a mí, no, yo no merezco el perdón de Dios porque he cometido demasiados pecados. Y no, ¿ves que no? Si el justo deja de hacer lo bueno, se pierde. Si el que no está justificado empieza a hacer lo bueno, entonces se salva. Es todo personal, pero no hay salvo siempre salvo. Entonces, por el contrario, si el malvado se aparta y hace lo que es recto y justo, salvará su vida. Si abre los ojos y se aparta de todas las maldades que había hecho, ciertamente vivirá, no morirá. Pero quizás, dice el 29, el pueblo de Israel diga que yo no actúo con justicia. ¿Que no actúo con justicia? ¿No será más bien el pueblo de Israel que no actúa con justicia? ¿Es el Señor que no actúa con justicia o somos nosotros que hacemos todo tipo de fechorías y después decimos, ay Señor, cómo sos tan duro, ¿no? Yo os juzgo a cada uno de vosotros de acuerdo con vuestras acciones, dice el Señor. Yo, el Señor lo afirma. Abandonad de una vez todas vuestras maldades, todas tus doctrinas, todos tus pensamientos, toda tu manera de ser y de vivir de acuerdo a tu voluntad. Abandona todo eso. Y entonces dice, de vuestras maldades para que no os hagáis culpables de vuestra propia ruina. Apartaos de todas las maldades que habéis cometido contra mí y haceos de un alma y un espíritu nuevo. Bueno, ¿esto qué es? Esto es el Espíritu Santo, esto cuando tenemos nuevo nacimiento. ¿Por qué habrás de morir, pueblo de Israel, si yo no quiero que nadie muera? Apartaos del mal y viviréis. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces el Señor realmente es como dice, bueno y su misericordia para siempre. Pero, por supuesto, que Él dice,
yo doy a cada uno según sus obras. Entonces creo que ha quedado bien claro en este Ezequiel 18 que no hay salvo siempre salvo y que no hay cumplimiento de pecados en los hijos de los padres ni de los padres de los hijos. Cada uno va a pagar por lo que debe. ¿Está bien?